Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Estoy absolutamente eufórico de estar aquí hoy para desgranar un tema que ha generado un torbellino de conversaciones y especulaciones en el vibrante mundo del espectáculo, y especialmente entre los devotos seguidores de una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en las sorprendentes y, seamos sinceros, bastante impactantes, declaraciones que ha compartido Kerem Bürsin, el carismático actor que robó millones de corazones con su inolvidable interpretación en la exitosísima serie Love is in the Air, sobre su relación con la deslumbrante Hande Erçel. Créanme, lo que ha revelado es mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Como bien saben, la historia de amor entre Kerem y Hande ha sido un auténtico fenómeno, un torbellino constante de rumores, especulaciones apasionadas y, lo más importante, de un cariño desbordante por parte de sus legiones de admiradores. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en la pantalla, protagonizando la serie que los catapultó a una fama internacional sin precedentes, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para los fans no shippearlos, no desear con todas sus fuerzas que su romance traspasara los límites de la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y para la inmensa alegría de la mayoría así fue. Durante un periodo glorioso tuvimos el privilegio de ser testigos de la dulce etapa de su noviazgo, disfrutando de sus apariciones públicas conjuntas, de sus interacciones tiernas y encantadoras en las redes sociales, y de la palpable felicidad que ambos irradiaban. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales están perpetuamente bajo el microscopio público. La presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas de millones de personas pueden ser, sin duda alguna, abrumadores e inmensos. Y es precisamente sobre esta formidable presión, y los supuestos intentos de terceros por menoscabar y afectar negativamente su relación, que Kerem Bürsin ha decidido abrir su corazón y compartir su perspectiva. Antes de zambullirnos de cabeza en las reveladoras declaraciones de Kerem, quiero hacer una pausa y recordar a todos ustedes, que disfrutan de este tipo de contenido tan jugoso y fascinante, la importancia de apoyar nuestro canal. Por favor, no olviden darle al generoso botón de suscribirse que encontrarán justo aquí abajo. Es una forma increíblemente sencilla, pero a la vez potentísima, de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Cada suscripción que recibimos es una inyección de motivación que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del siempre dinámico mundo del entretenimiento. Así que si aún no han dado ese paso, les animo encarecidamente a que le den un clic a ese botón rojo y, sobre todo, activen esa campana de notificaciones para estar siempre a la vanguardia, siempre al día con todo lo que sucede. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la materia. Kerem Bürsin ha sido objeto de una entrevista reciente, y en un momento de una sinceridad desarmante y una reflexión profunda, ha revelado algo que, sin lugar a dudas, ha dejado a muchos con la boca abierta y con un mar de interrogantes. Según sus propias y contundentes palabras, ha habido intentos de separarnos a Hande y a mí. Imaginen la magnitud y la intensidad de esa afirmación. Esto no es una simple suposición, un rumor pasajero o una especulación más de las tantas que circulan. Kerem ha sido extraordinariamente directo al expresar que existieron fuerzas externas, influencias externas, que activamente buscaban fracturar, dañar o incluso terminar su relación con Hande Erçel. Es fundamental contextualizar adecuadamente esta revelación. La fama que Kerem y Hande alcanzaron, especialmente tras el fenómeno global que fue Love is in the Air, se disparó a niveles estratosféricos. Millones de fans en cada rincón del planeta seguían cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada uno de sus gestos. Si bien esta adoración masiva se tradujo en un apoyo incondicional y un cariño sincero y profundo, también, y de forma inevitable, abrió una puerta de par en par a un escrutinio público constante y, lamentablemente, atrajo a personas que, por una miríada de razones, podrían tener un interés perverso o destructivo en interferir en sus vidas personales y profesionales. Kerem, con una prudencia comprensible, no ha entrado en detalles exhaustivos sobre la identidad de estas personas o las motivaciones exactas que las impulsaban, y creo que esto es algo que debemos respetar y entender. En muchas ocasiones, la mera revelación de que tales intento existieron es suficiente para generar una conmoción considerable y despertar un debate intenso.
Lo que sí ha dejado meridianamente claro Kerem es que su relación con Ande era lo suficientemente sólida, lo suficientemente fuerte y resiliente como para soportar y, de hecho, superar estas presiones externas. Él ha hablado abiertamente del profundo respeto mutuo que se profesaban, del amor genuino que compartían y de la conexión emocional profunda que los unía. Y es precisamente esa fortaleza inherente a su vínculo, según su testimonio, la que les permitió navegar y superar esos momentos tan difíciles. Es muy fácil para nosotros, desde nuestra perspectiva externa, observar a las parejas de celebridades y asumir que todo es un camino de rosas, que su vida es fácil y perfecta. Sin embargo, la cruda realidad es que también enfrentan desafíos únicos, a menudo muy complejos y desgastantes. La exposición pública incesante, la práctica ausencia de privacidad y la atención mediática constante pueden ser, sencillamente, abrumadoras. Si a todo esto le sumamos, como Kerem ha revelado, la intromisión activa de terceros con intenciones dudosas, la situación se vuelve exponencialmente más delicada y tensa. Me imagino a la perfección la cantidad ingente de comentarios, de especulaciones y de teorías que debieron generar esos intentos de separación. Si bien Kerem y Ande en su momento intentaron proteger y mantener su vida privada lo más resguardada posible, siempre existen filtraciones, rumores y la insaciable curiosidad de la prensa y de algunos fans. Y cuando se trata de una pareja tan intensamente querida y admirada, la imaginación de los seguidores y de los medios de comunicación puede volar sin control. ¿A qué tipo de presiones específicas se habrán enfrentado? ¿Fueron rumores malintencionados orquestados para sembrar discordia? ¿Fueron presiones directas de la industria del entretenimiento, quizás de productoras o de intereses comerciales? ¿O fue algo más personal, más íntimo? Estas son preguntas complejas que muy probablemente solo ellos dos conocen la respuesta completa y detallada. Lo que queda innegablemente claro de las palabras de Kerem es su notable madurez y su firme determinación para proteger y salvaguardar su relación. Él no ha recurrido a culpar a Ande ni ha expresado arrepentimiento alguno por haber estado en esa relación, sino que, de manera ejemplar, ha hablado de la fortaleza y la resiliencia que ambos demostraron conjuntamente. Esto es verdaderamente admirable porque en muchísimas ocasiones, la implacable presión mediática y las interferencias externas pueden tener un efecto devastador en las parejas, llevándolas a distanciarse e incluso a separarse, incluso si el amor inicial era profundamente genuino. La capacidad de Kerem para reconocer estas influencias externas, para ser consciente de su existencia y al mismo tiempo, reafirmar con convicción la solidez y la profundidad de su vínculo, es un testimonio elocuente y poderoso de su carácter y de su integridad. Podemos inferir con una alta probabilidad que estos intentos de separarnos podrían haber adoptado diversas formas y manifestaciones. Quizás se trataba de la difusión deliberada de rumores infundados y maliciosos diseñados específicamente para sembrar la discordia y la desconfianza entre ellos. O tal vez implicaban presiones directas para que aceptaran ciertos proyectos profesionales o actuaran de maneras específicas, todo ello con el fin último de crear conflictos, fricciones o un distanciamiento perceptible entre ellos. La industria del entretenimiento, en su naturaleza intrínseca, a menudo puede convertirse en un terreno fértil para este tipo de maniobras turbias, donde los intereses comerciales o personales, en ocasiones, pueden lamentablemente primar sobre el bienestar emocional y la felicidad de las personas involucradas. La revelación de Kerem Bürsin no solo nos ofrece una visión fascinante de su vida privada, sino que también nos invita a una reflexión profunda sobre la compleja y a menudo brutal naturaleza de la fama y cómo, inevitablemente, esta influye y afecta a las relaciones personales. Cuando una pareja se eleva al estatus de un fenómeno global, como lo hicieron Kerem y Ande, sus vidas privadas se transforman, en un sentido muy real, en un espectáculo público. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada ausencia, cada aparición es analizada, diseccionada y debatida con una intensidad asombrosa. Y eso, para cualquier relación, por muy fuerte y sólida que sea, puede llegar a ser extraordinariamente desgastante y agotador. Es crucial, y en esto quiero hacer especial hincapié, recordar que a pesar de su inmensa fama y de la omnipresente atención mediática, Kerem y Ande son personas de carne y hueso con sentimientos profundos, con emociones complejas y, lo más importante, con una vida privada que merece ser respetada y protegida. La forma en que Kerem ha abordado este delicado tema, con una honestidad conmovedora pero sin caer en detalles escabrosos o sensacionalistas, demuestra una inteligencia emocional excepcional y un deseo genuino de controlar y narrar la historia de su relación desde su propia perspectiva, en lugar de permitir que otros, con sus propios intereses, lo hagan por ellos.
Además, es de suma importancia considerar el contexto cultural en el que se desarrollan sus carreras. En Turquía, las celebridades a menudo se enfrentan a un nivel de escrutinio público aún más intenso, y las expectativas sociales sobre su comportamiento público y sus relaciones personales pueden ser increíblemente altas y restrictivas. Este tipo de presiones externas y sociales pueden ser aún más agobiantes e intensas en ese entorno particular. Ahora, después de haber transitado por esta etapa tan desafiante, ¿cómo vemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel en el panorama actual? Aunque ya no compartan una relación sentimental, la admiración mutua y el respeto profundo parecen seguir intactos y presentes en su interacción. Las redes sociales a veces nos ofrecen valiosas pistas, y verlos interactuar de manera cordial y amistosa en eventos públicos o mencionarse positivamente en entrevistas sugiere que, a pesar de los intentos externos por separarlos, supieron construir una base sólida de amistad duradera y de respeto mutuo. Y eso, amigos míos, es un logro monumental, un testimonio de la fortaleza de su vínculo. La importancia de la revelación de Kerem Bürsin radica en varios puntos cruciales. En primer lugar, valida las sospechas y las intuiciones de muchos fans que, desde hace tiempo, sospechaban que algo más que simples rumores o desavenencias pasajeras estaba afectando su relación. En segundo lugar, pone de manifiesto de manera contundente la intensa presión y las dificultades inherentes que enfrentan las parejas en la esfera pública, incluso cuando el amor que las une es genuino y profundo. Y en tercer lugar, subraya la increíble resiliencia y la fortaleza que se requiere para mantener una relación sana y estable bajo ese escrutinio constante y esas presiones externas. Piensen en ello por un momento: si una relación que parecía tan sólida, tan adorable y tan perfecta a los ojos del público, fue objeto de tales intentos de separación, ¿qué tipo de presiones y adversidades no estarán enfrentando otras parejas de celebridades que quizás son menos expuestas mediáticamente o que poseen personalidades menos firmes o resilientes? Es un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de las glamurosas pantallas de cine y televisión, hay personas reales, con emociones complejas, lidiando con presiones reales y a menudo muy difíciles. Kerem Bürsin, con su valiente y honesta declaración, no solo ha compartido un aspecto íntimo y significativo de su vida pasada, sino que también nos ha ofrecido una valiosa lección sobre la importancia vital de proteger nuestras relaciones de influencias negativas y sobre la fuerza incalculable que se encuentra en la comunicación honesta, abierta y el respeto mutuo. Ha demostrado, de manera elocuente, que aunque las circunstancias externas sean adversas y los desafíos parezcan insuperables, la fortaleza interna de una relación, la conexión y el compromiso mutuo, pueden ser el mejor escudo protector contra cualquier adversidad. Así que, para recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy, hemos explorado las sorprendentes y reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha sacado a la luz la existencia de intentos por parte de terceros para separar su relación con Hande Erçel. Hemos reflexionado detenidamente sobre el contexto de su enorme fama, la implacable presión mediática y las posibles formas en que estos intentos pudieron manifestarse y operar. Y hemos llegado a la conclusión, basada en sus propias palabras y en la evidencia de su respeto mutuo posterior, que la fortaleza intrínseca de su vínculo, fundamentada en el respeto, la conexión y el amor, les permitió superar estas significativas adversidades, reafirmando así la impresionante resiliencia de su relación en aquel momento crucial. Es una historia que nos enseña lecciones profundas sobre las complejidades inherentes de las relaciones que se desarrollan en el ojo público y sobre la importancia fundamental de proteger aquello que amamos de influencias externas potencialmente dañinas. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya resultado tan intrigante, tan esclarecedor y tan inspirador como a mí. Quiero agradecerles infinitamente, desde lo más profundo de mi ser, por dedicar su valioso tiempo a ver este contenido. Su apoyo incondicional es precisamente lo que nos impulsa y nos motiva a seguir creando material de calidad para ustedes. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre estas impactantes revelaciones de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendieron tanto como a mí? ¿Creen que este tipo de presión es externa? ¿Esos son habituales y comunes en la industria del entretenimiento? Por favor, dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y participar en debates constructivos con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y desean seguir viendo más contenido de este calibre,
No olviden darle un gran y sincero me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem and del apasionante mundo del espectáculo turco y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción marcan una diferencia abismal en nuestro crecimiento. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados.